Ahí graba, ahí está grabando. ¿Listo? Bueno, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo le fue con cómo le fue con el campus? ¿Se pudieron meter? ¿Vieron información? ¿Hay alguien que sigue con problemas para ingresar? ¿Jessica? No, se abrió solo, disculpe. ¿Listo? ¿Todo bien estuvo entonces? Bueno. Sí, todo bien. Bárbaro. Mejoraron los tiempos, ¿no? El año pasado tuvimos hasta mayo, más o menos. Bien. ¿Todos tienen el mismo link? ¿Ingresaron bien? Bien. Ok, vamos bien. Sí, hoy sí. Pareciera que sí, estamos bien. Les habíamos dicho que tenían una guía de preguntas, empiecen a responderse la guía de preguntas, vayan respondiéndoselas en un Word. Les vamos a pedir las respuestas de todas las preguntas de la guía. Entendemos que hasta la unidad 6 inclusive, que es algo que le dijimos la vez pasada, lo vamos a pedir como un trabajo para una semana antes del parcial. Después igualmente le vamos a subir las condiciones. Pero es condición para rendir el parcial entregar eso en fecha. Van a tener, por supuesto, les va a sobrar el tiempo, pero tienen que estar atentos a eso. Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Quiero hacer una consulta, bien, gracias. Sobre el tema de factor eficaz, ¿puedo preguntar ahora o es tema para después? ¿Querés esperar 2 minutos que se dale, suman dale, más? espero. Listo. Dale. ¿Alguna pregunta, Walter? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Hola. Respecto de lo que me estabas diciendo de la guía de preguntas, no hay link para subirlas todavía. ¿Después lo habilitan ustedes? ¿Cómo va a ser? Porque por lo general siempre está el link para habilitarla y subirla. No. En principio, hasta el año pasado era solamente una guía para ustedes, para que tengan ustedes una guía de estudios. Este año lo vamos a pedir antes del parcial como un trabajo. El trabajo va a constar de responder todas las preguntas de la guía y entregarlas antes de tal fecha. Todavía no está subido igualmente. ¿Está? Por eso le decimos, vayan respondiendo en un Word para ustedes y se las van cargando ahí. En algún momento, la semana que viene o la próxima, ya vamos a subir las consignas y las suben hasta la fecha requerida. Y una salvedad respecto de esto, recuerden que esa guía es para ustedes, ¿no? Es una guía de estudio para ustedes, es decir, traten de escribir con sus palabras, explicarse a ustedes mismos las preguntas de ahí, no copiar y pegar porque no les va a servir ni a ustedes y mucho menos a nosotros, ni de los recortes, no traten de responder esas preguntas como ustedes lo vienen entendiendo, ¿no? Y también eso va a servir para estas clases de intercambio, ¿no? Entonces, si alguna de estas preguntas les resultó más difícil o algo de esto, lo pueden traer, ¿no? Pero esa es la idea de esas guías, que sirvan como guía de estudio para ustedes y vayan haciendo unidad tras unidad. ¿Sí? No va a haber devolución. La devolución es la que vamos dando en las clases que vamos dando. Si alguien no puede responder alguna pregunta de la guía, la vamos planteando acá en clase, pero en principio está pensado para que la puedan responder con el material ahí que tienen. Y esto que dice no es así, que sea mediante elaboración personal, no copiar y pegar, porque eso después lo vamos a usar para el final. No es muy difícil, no es para nada difícil. Bueno, Jorge, ¿querés arrancar? Dale, pregunto, porque me quedó un poco confuso para entender. Yo noté acá, factor eficaz es un suceso externo que logra la formación de un trauma psíquico. Eso sería como una pregunta que le hago. ¿El factor eficaz es eso, un suceso externo que logra la formación de un trauma psíquico? No, el factor eficaz es el trauma psíquico. El factor es el trauma. Para que haya histeria, en este caso, y después vamos a ver, a partir de la próxima, para que haya neurosis, tiene que haber un factor eficaz. El factor eficaz es el trauma psíquico. No alcanza con el factor mecánico. Bien, y mi pregunta acá también es, factor eficaz psíquico, ¿es algo que sucede internamente por un pensamiento sin que medie nada externo? ¿O si no sería un factor mecánico? Está buena la pregunta, por eso hacemos la diferencia entre factor mecánico y trauma psíquico. Con el factor mecánico solo no alcanza. Para que haya trauma psíquico tiene que haber algo más. Todavía acá Freud no lo explica bien. Lo que explica es que ese factor mecánico desborde al aparato psíquico. No explica muy bien cuál sería el desborde, lo vamos a ver en las clases siguientes, pero para que haya trauma psíquico tiene que haber un factor mecánico. El factor mecánico puede ser la bomba que explotó, un pensamiento con mucha intensidad que te surgió, pero siempre le vas a encontrar asociación con algo más.
siempre va a haber un suceso a partir del cual se te dispara algo, que es lo interno. El trauma psíquico sería lo interno, es ¿qué me pasó a mí? ¿Qué tan mal me puso? ¿Qué tan mal o de qué manera me puso esto que sucedió? Es subjetivo. Claro. Por eso yo quería diferenciar para mí, para entender, si factor mecánico puede llegar a ser solamente un pensamiento que me detona a mí como diciendo, no sé, voy a empujar a este carrito de bebé por las escaleras de Odessa. Solamente por pensarlo puede ser que genere un trauma psíquico. Sería, el pensamiento funciona como factor mecánico. Sí, ok, listo, ahí está. Tiene que tocar algo interno. Generalmente, no, viste que, por lo menos hasta este momento de la teoría, el factor mecánico lo vamos a pensar como algo externo. Pero en cómo lo planteas vos, vamos a ver más adelante que alcanza con un pensamiento. Alcanza con un pensamiento, alcanza con un sueño, alcanza con algo que oíste. ¿Está? Para empezar a romper también esto de que no tiene que ser, de vuelta, una pandemia, un choque mortal. Pueden ser cosas que uno del otro lado dice, ¿qué tanto problema por esto? Bueno, el tanto problema por esto es porque algo toca internamente que todavía no lo vimos. Pero si algo toca internamente es porque hay trauma psíquico. Bueno, listo, gracias, muy amable. Dale. Creo que está Janina primero, después Cintia, después Roberto. ¿O? Roberto. Janina me parece que está primero, pero bueno, no sé. Yo estoy acá, como quieran, las chicas primero. Vamos con Roberto. Bueno, gracias. Yo le quería hacer, buenas tardes antes que nada, le quería hacer una pregunta en relación a las preguntas justamente y otra más en relación a los contenidos. De las preguntas, vieron que había como una aplicación a los casos que había que hacer. Los casos nosotros los contestamos en base a las fotocopias que nos dieron o después los vamos a ver los casos. Los tienen material para responder, igualmente los casos los vamos a ver al final de la unidad 2. Ah, ok. ¿Está? Pero tienen el material para responder. Igualmente los vamos a ver al final de la unidad 2. Y como esto hay que entregarlo en fin de mayo, principio de junio, tienen tiempo si quieren responder ahora o esperar la clase de Nova, que es muy buena. Más allá de que es muy buena la clase, pueden reservar. Narcisismo es en la unidad 9, pero a ellos ya les adelanta algo. Voy adelantando temas. Pueden reservarse esa pregunta, ¿no? Más que nada para poder ordenar. Son casos, algunos muy extensos, ¿no? Entonces, quizás se enrieden un poco. En los apuntes pueden encontrar por ahí cuestiones más recortadas, pero por ahí pueden dejarse la pregunta de esa lección de ustedes, pero por ahí con el encuentro de los casos puedan responderse ahí mismo un poco más. Y también con el desarrollo de la unidad que va a servir para eso, ¿no? Son 2 unidades que sirven para un poco ejemplificar el tema de los casos, estos primeros casos de Freud. Bueno, buenísimo, gracias. Y lo otro que quería preguntarle era más teórico, digamos. A mí me surgía la duda respecto de los síntomas físicos y los psíquicos. Por un lado, si ambos son necesarios para que exista la histeria, digamos, y por otro lado, si alguno aparece primero habitualmente, en caso que los dos sean necesarios. En este momento de la teoría, Freud empieza a estudiar el psicoanálisis o descubre el psicoanálisis o lo crea porque había síntomas físicos que no se explicaban desde la anatomía médica. Entonces tenemos que pensar como que en estos momentos en lo que está abocado es en los síntomas físicos, pero de origen psíquico. Y entiende que es de origen psíquico porque el mapa anatómico, la anatomía del momento, no lo podía responder. Después vamos a ver también que hay síntomas. El tema es que psíquico parecería que en lo corporal está lo psíquico también. Cuando veamos aparato psíquico, que es la unidad 4, se va a entender un poco mejor. El tema es si estas palabras, dónde va a parar el síntoma. Esas si al son cuerpo, parte de nuestro a un pensamiento, a un objeto externo. Pero todos esos lugares donde vaya a parar el síntoma van a ser estas palabras, representaciones. Que eso es lo que vemos mejor en la unidad 2. Pero en principio hoy estamos viendo síntomas orgánicos de origen psíquico. ¿Ah? No sé si Janina o Cintia. Hola, yo tenía la misma consulta que el primer compañero cuando tuve que contestar la pregunta de factor mecánico y trauma psíquico, y lo que había notado de la clase era como que en el apunte estaba al revés. Entonces yo quería saber si pensar ese factor mecánico tiene que ver con esa energía, con esa noción que genera una situación en particular. Podría ser el choque, la discusión en la calle. En el caso de las pacientes histéricas, diferentes situaciones. Ana con el papá
enfermo. Y el trauma psíquico está más ligado a esa situación en particular. O sea, para resumirlo, energía, emoción, intensidad va de la mano del factor, y la situación que despertó esa energía, esa emoción, es el trauma psíquico, que al no poder elaborarlo se hace síntoma. Ese recorrido está bastante bien. Se nota que es un recorrido que vos fuiste pensando. El trauma mecánico es el evento disruptivo. Es la situación disruptiva. Es el desencadenante. Cierto desencadenante puede generar o no trauma psíquico. El trauma psíquico es ¿qué me pasó a mí con ese evento disruptivo? Cuando eso que me pasó es sintomático. Es un desborde del aparato psíquico, del psiquismo, que se da en determinado sujeto a partir de cierto evento disruptivo o factor mecánico. Hoy me está pasando algo cuyo disparador sucedió hace 5 años. El disparador desapareció porque la bomba explotó hace 5 años. Yo todavía tengo trauma psíquico a partir de eso. Y Freud dice que el factor eficaz para que contraiga neurosis o histeria, en este caso, es el trauma psíquico. Es la marca que me quedó a mí a partir de eso. En las próximas unidades vamos a ver mejor por qué a algunos les afecta y a otros no. Gracias. Sería lo que diferencia al psicoanálisis quizá de otras corrientes también, como esto bien subjetivo. Es por qué a mí me afecta y a vos no. ¿Ah? ¿Lucía? Lucía y después Eduardo, creo. Hola, profesor. Bueno, primero le quiero pedir disculpas si somos muy redundantes en este tema. No me quedó muy claro. Obviamente tengo bien delimitados lo que son factor mecánico y trauma psíquico. Sin embargo, no me queda muy claro lo que sería factor eficaz. O sea, por lo que yo tengo entendido, el factor mecánico es el trauma en sí, que es cualquier cosa que se inserte en nuestra psique que nos acelere o que nos impacte bastante. El trauma psíquico sería cómo lo interpretamos, pero el factor eficaz me queda ahí dando vueltas, no lo logro comprender. El factor eficaz lo que quiere decir es, para que haya histeria, tiene que haber trauma psíquico. No alcanza con el factor mecánico. Por eso es eficaz. Es eficaz para que se te genere una histeria. El factor mecánico no es eficaz por sí solo. ¿Se entiende el concepto? Tiene que estar sí o sí el trauma psíquico en este momento de la teoría para que haya histeria. Es decir, el factor mecánico sería el factor eficaz para la histeria. No. No, el trauma psíquico sería. El trauma psíquico. Tiene que haber un desborde de mi aparato psíquico como factor eficaz para que se genere un trauma psíquico, y eso va a ser la causa va a ser lo eficaz para la histeria. Tiene que estar sí o sí el trauma psíquico. Gracias. No sé quién, Eduardo, ¿no? Sí, también buenas tardes. También estoy pensando el tema del factor mecánico. El factor mecánico sería, por ejemplo, el accidente con el madero de este muchacho que le genera un trauma orgánico, y ese trauma orgánico cargado de ciertas cosas se transforma en un trauma psíquico. ¿Puede ser que lo esté entendiendo bien? El accidente con el madero, como puede ser la bomba que explotó. El factor mecánico puede ser la bomba que explotó. Sí. Lo que se plantea Freud es, a todos nosotros, no sé cuántos somos hoy, 100 y pico, nos explota una bomba. No todos vamos a contraer una histeria. Sí. ¿Está? Para que se contraiga una histeria, esa bomba que explotó me tiene que generar un trauma psíquico. Cuando decimos, ¿qué trauma el de este pibe? Escuchamos la historia de alguien en particular, de un pibito, de un nene en particular que vivió una vida mala. Decimos, ¿qué traumática habrá sido la vida de este pibe? No sabemos.
Lo que podemos decir es qué disruptiva fue la vida de este chico. Después, si entendemos que a raíz de ahí se enfermó, ahí podemos decir qué traumática fue la vida de este pibe. Listo, gracias. Porque nosotros tenemos como muy igualado el tema del trauma al factor mecánico. Por eso nos interesa que sepan bien esta distinción. Para nosotros traumático es estalló una bomba. Eso no es traumático. No es traumático para el psicoanálisis. Después otra teoría, pero más allá de que sea para el psicoanálisis o no, para que ustedes entiendan que el factor disruptivo no siempre genera enfermedad. Gracias, clarísimo. Creo que Cintia y después Javier, o no sé. Sí, buenas tardes, profe. Estoy con el mismo tema y le quería preguntar si el factor eficaz deriva o es la respuesta o el resultado del desborde que generó o de la falta de significación o de elaboración que generó el factor mecánico. Sí. Porque ese factor mecánico desbordó al aparato psíquico es que se transformó en factor eficaz. Claro, ahí está. Pero ese factor eficaz, pensémoslo como un adjetivo, como algo que le da un color al trauma psíquico. Bueno, el trauma psíquico es el factor eficaz. O sea, es el resultado de la no elaboración o del desborde. Todavía no lo vimos qué es, pero tiene que ver con eso. Si hubiese podido elaborar, todavía estamos lejos de saber eso. Pero si hubiese podido elaborar, no hubiera trauma psíquico. Claro. Muchas gracias, profe. Me adelanto un poquito a ver si le sirve un poco más. Lo que hace el aparato psíquico es elaborar permanentemente. Nos van pasando cosas y lo que hace el aparato psíquico es elaborar. Cuando ese aparato psíquico no puede elaborar porque le falta capacidad, porque el factor mecánico para él en particular fue muy grande, se transforma en un trauma psíquico. ¿Está? Javier. Hola, buenas tardes. Estamos todos merodeando el mismo tema. Yo tengo un problema con el texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Hay una frase ahí donde dice, no debe ir acompañado de una lesión real grave. No, yo me conformo. Eso lo vas a terminar de entender en la unidad 11, pero lo vamos a adelantar hoy. Si ese accidente, lo que dice Freud es, si ese accidente te trae la amputación de un brazo, no vas a tener neurosis. No tiene que ir asociado, no tiene que ir agarrado de algo real en el cuerpo, quiere decir de una herida en el cuerpo. Después van a ver para qué funciona la neurosis, cómo funciona. Si a mí me falta el brazo, no tengo que enfermarme de otra cosa, sería. Ya me alcanza con eso. Al psiquismo le alcanza con eso. Más allá de la teoría, ¿esto está ¿sí? Sí. Y te hago una segunda pregunta del mismo texto. Disculpa, estamos hablando de neurosis, no de que el tipo, la mujer después se deprima. Estamos hablando de... No, tiene sufrimiento concreto, lo tiene. Al momento en el que es un sufrimiento concreto, una depresión o sufrimiento físico, vamos a decir, no hay necesidad de que el sistema invente una neurosis. No hay necesidad de neurosis. ¿Ah? Te hago una segunda pregunta. Más adelante el mismo texto dice, el aumento se produce por vías sensoriales y el empequeñecimiento por vías motrices. ¿El empequeñecimiento de qué? La descarga. La descarga de eso que ingresa sería como estímulo. Te digo polo perceptivo para que ya vayas viendo cómo está formado el aparato psíquico. Lo que ingresa como estímulo por el polo perceptivo, porque lo viste, porque lo oíste, porque lo sentiste, se descarga vía motriz. Ingresa por un polo, ingresa por la visión. Vos viste la bomba. Y se descarga por el polo motor. Se descarga físicamente. Eso es lo que busca el aparato psíquico. ¿Un ejemplo, profe? Un ejemplo es el acto reflejo. Cuando veamos aparato psíquico, nos estamos adelantando un poco, pero para que vayan entendiendo. El acto reflejo, vieron que cuando les tomaban los reflejos, cuando iban a la escuela, que le golpeaban la rodilla, no sé si usan todavía. Si te golpean la rodilla en determinado lugar, la rodilla se mueve. Eso que ingresa por vía táctil, como estímulo, se descarga de manera motriz. Tengo que mover esa rodilla. ¿Está? Si viene una luz fuerte, si ingresa una luz fuerte, voy a tener que cerrar los ojos. Eso es una descarga motriz. ¿Está? Después podríamos pensar descargas motrices compulsivas, sin decidirlo,
O actos decididos también. Bueno, alguien viene y me va a pegar un tiro, me va a pegar, yo reacciono, salgo corriendo, pego una piña, aunque me quede parado. Aunque me quede parado, voy a tener una descarga motora. El corazón se me va a acelerar, ¿está? Me va a faltar la respiración, todo eso es descarga motora. ¿Está? Cuando movemos la pierna porque estamos ansiosos, es una descarga motora. En la medida en que yo pueda responder de esa manera, evito que ese exceso de energía quede y que al no poder elaborarlo pueda generar un trauma. Si no podés descargarlo, te queda como trauma. Y el O sea, factor perdón, mecánico, profe, el llanto. De a uno. Disculpen, de a uno así nos entendemos todos. Sí. el factor mecánico es la situación vivida. ¿Cómo? Y el factor mecánico en ese caso sería la situación vivida. La situación vivida, sí. Ok, ¿Está? sí. ¿Va quedando más claro o no? ¿O queda igual que antes? No, mejor, profe. Súper. Cintia. No sé quién más, díganme porque no... ¿Estoy bien? María Perdón. María Agustina. Acá estoy, no, que me había colado antes, me quedé pensando, por ejemplo, cuando te llaman y te dan la noticia de que alguien falleció, ese llanto instantáneo sería una forma de descarga en el momento. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. Una mala noticia que se recibe en el momento, hay personas que descargan en el momento con el llanto instantáneo, o como decía, las palpitaciones o algo, esa sería una forma de descarga. Esa es una forma de descarga. Después hay que ver si a vos te alcanza con esa descarga. Ah, igual puede proyectarse después de otra forma. Sí. Pensemos que esto Freud vio los síntomas y de los síntomas fue a las causas. No podemos predecir, por eso no se puede, a ver cómo transmitimos una mala noticia. Está bien que hay gente que le estudia todo, pero ¿cómo transmitís una mala noticia? Iría en contra de esta teoría, que es, en principio, está claro, la muerte de un ser querido no es algo lindo, podría funcionar como factor mecánico, pero no tiene por qué generar trauma. No puedo enseñarle a alguien a transmitir malas noticias, porque depende a quién le llegue esa mala noticia. ¿Ah? Y acá que dos familiares reaccionan distinto en el momento. Ya cada uno de nosotros tenemos ejemplos de que cada uno de los familiares, porque esa persona en particular, ese es un buen ejemplo, ocupa un lugar diferente para cada uno. Se murió la abuela, pero la abuela para mi mamá era una cosa, para mí que soy el nieto otra, para el marido otra, ¿está? Entonces, el mismo factor mecánico ocupa diferentes lugares en los demás. Está representado de diferente manera en los demás. Por eso afecta de manera diferente. Por eso uno lo desborda y otro no. ¿Melissa? Hola, profe, buenas tardes. Entonces, a ver si me quedó bien. Hay un factor mecánico, que puede ser, un choque, un asalto. Ese factor mecánico a diferentes personas nos puede, caer distinto. A mí no me puede pasar nada y a la otra persona le puede generar un factor psíquico. Un trauma psíquico. Un trauma psíquico que es un montón de emoción que no sabe manejar, que se puede ir hablando, o por ahí la segunda era rompiendo algo, pateando, o algo brusco. Y si no se va esa carga, mejor dicho, emocional, esa emoción fuerte, sería por ahí que se me instala en el cuerpo en un punto fijo con mucho dolor, que no tiene una causa orgánica. Podría ser así. Pero eso, lo que vos me querés decir es, lo podés descargar llorando, lo podés descargar pegando una patada, o lo podés descargar con un síntoma físico. La descarga es el síntoma fijo. Claro. Fijo. Ahí la descarga también es un síntoma físico, claro. Ok. Se puede pensar así. Es una respuesta que tiene el psiquismo frente a eso que le sucede. Ok. Vi la película de Freud el otro día, la que es blanco y negro del año 42, que al principio me había parecido medio plomazo, pero la verdad que después me encantó, me sirvió un montón para entender todo lo que estamos viendo ahora. Igual es como que me da un poquito de que, no sé, que entiendo ahí porque es una pseudociencia y no es una ciencia, obviamente, pero todo lo que es el inconsciente y todo eso es como que me genera un montón de dudas de la hipnosis, de que por la palabra algo fluya y se descargue el dolor. Es como si yo a vos ahora te doy una mala noticia, sí. A vos te va a pasar algo físicamente. Sí, seguramente. Si yo después te digo que eso no era real, Se me pasa. ¿qué es lo que hizo que vos tengas esa reacción? La noticia. No. ¿El afecto? Mi palabra. Ajá. Sí. Ese es el modelo de enfermedad ahí para Freud. Uh-huh. Después podría hablar uno con cada uno y plantearle eso. Alguno lo afectaría más, alguno lo afectaría menos y va a tener como el mismo valor, pero sería el modelo que utiliza Freud es ese. Sería, ¿a vos te pasaría algo por eso que escuchás? Y eso no pasó.
Eso que no pasó te puede afectar. Claro, es creer. Eso que no pasó te puede afectar. Ujú. La verdad que es buenísimo todo esto, pero bueno, es como que hay que estudiarlo. Alguno va a quedar enganchado, alguno, nada, es como siempre, ¿no? Pero hay que estudiarlo. Nosotros todos los ejemplos que demos de lo que planteó Freud en 1900, lo vamos a plantear con ejemplos actuales. Más allá de que tenemos que ver los casos y tienen que rendir sobre los casos, es para que vean que existe, ¿no? Que sigue vigente y va a seguir vigente, y van a entender después más por qué va a seguir vigente. Nos vamos a morir todos nosotros y va a seguir vigente. Quizás todos después hagamos coach y vayamos a hacer terapias alternativas, no niego eso, pero va a seguir vigente la teoría. Cómo pensar el sujeto. Más allá de que estemos, que los docentes acá a cargo, estemos ahí como muy tomados por todo esto, van a ver, no los vamos a convencer nosotros. Gracias, profe. No, igual en la película está como muy exagerado todo, entonces es como que por ahí... Exagerado, ¿no? Lo que dice Melissa, pero también es el contexto de la época. Claro. Que por ahí, a la luz de nuestro tiempo, lo vemos exagerado, ¿no? Pero era un poco lo normativo y lo vigente de la época, ¿no? La hipnosis no era algo esotérico, místico, alejado de la medicina. La medicina se regía por cuestiones que hoy no. Y Freud, como comenzó por esa vía de la sugestión, de la hipnosis, y bueno, le fue dando el valor a la palabra a partir de eso, ¿no? Pero es una época donde la sociedad médica de Viena se encontraba bajo un cierto circuito ahí. Lo que irrumpe en ese punto, en lo que rompe un paradigma, es la introducción de la sexualidad, ¿no? En ese contexto. Y eso está bueno de ver en la película, cómo eso irrumpe, ¿no? Rompe un paradigma y establece otro, ¿no? Más allá de qué tipo de terapia, ¿no? La sexualidad es parte, ¿no? del funcionamiento psíquico, y eso es lo que estamos comenzando a ver de a poquito. Vean la peli, soporten el inicio para seguir. Pero bueno, es buena para todo el primer cuatrimestre, es buenísima la película, ¿no? Más allá de todo, claro, pero es buenísima. Y parece pesada porque de 1942. No sé, King Kong de esa época es malísima, pero qué sé yo, la vi y me gustó. Rocío, no sé, díganme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesores. Gracias. ¿Qué tal? Me quedé con una pregunta sobre el tema que hablábamos antes de comentario de la película acerca de las descargas motoras. Me pregunto si los tics nerviosos tienen algo que ver con esto de los traumas no resueltos que quedan en algún lugar de la psique, o es una descarga de ansiedad. ¿Y la ansiedad por qué te vendría? Por lo mismo. ¿Qué tiene que ver con eso? En principio es una descarga motora. Nosotros entendemos, está bien, se va a hacer estudios neurológicos, las personas en particular. Ahora les cuento un caso que menos mal que fue a la guardia. Pero en principio podemos pensar, a ver, ¿en qué momento le apareció el tic? ¿No? ¿Y en qué momento le surge el tic? Después ir al médico, hará todo lo que tiene que hacer. Y pensarlo como ansiedad, como tic, como descarga motora, como lo que sea, es como, bueno, en algún momento empieza, en algún momento se dispara, y eso tiene que ver ahí con cuestiones subjetivas. El otro día una paciente... Gracias. El otro día una paciente, a ver cómo lo cuento, se le estaba muriendo la madre, porque se murió la madre. Y estaba internada, estaba junto a la madre, viene el médico, la revisa y dice, no, ella le plantea como, bueno, ya se está muriendo, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Le dijo, no, tu mamá todavía se está muriendo, pero no va a ser ni hoy, ni la semana que viene, ni dentro de 15 días. Y estaba hablando de que tenía una opresión en el pecho. Para que vean cómo funciona también el psicologicismo, ¿no? Tenía una presión en el pecho. Nosotros podríamos pensar, se está muriendo la madre, tiene una presión en el pecho, le cuesta respirar, ¿qué podemos pensar? Fácilmente. Somatizando. Ataque de pánico. Angustia. Tenía ataque de pánico, angustia. Entonces, hablamos, qué sé yo, le dije, pero igualmente andate a la guardia. Estaba en la clínica, fue a la guardia y tenía, ¿cómo se llama? Que la tuvieron que anticoagular después, no me acuerdo del... ¿Trombosis? Una trombosis en el pulmón. Una trombosis en el pulmón. Si no hubiese consultado, podía estar muerta. Coincidió justo, no sé si hubiese pasado eso si no hubiese estado en la clínica
en ese momento, porque estaba con la madre yendo de acá para allá, de vuelta. Le duele el pecho hace un par de días, le costaba un poco respirar en algunos momentos. Bueno, el signo distintivo es ese, que te cueste respirar, que no te entre aire. Después se lo terminan explicando. Bueno, menos mal que fue. Y podemos decir, ¿no estaba angustiada esa señora? Seguramente estaba angustiada, pero aparte tenía un trombo en el pulmón. Como para ver también esto también, no es que vamos, no puedo caminar y solamente vamos, bueno, le plantearemos, bueno, fue al médico, se hizo algún estudio, mientras hablaremos de lo que sabemos nosotros. Pero entiendo que hay una pierna que es un órgano y que ese órgano también es tratado por otros profesionales, podemos plantear eso. Después si viene con el estudio, de que el estudio me da que está todo bien, bueno, nos quedaremos más tranquilos, pero el trabajo va a ser el mismo. ¿A partir de cuándo? ¿En qué momento? ¿Le pasa esto seguido? ¿Se entiende? No sé quién está. Yo, buenas tardes. Sí. Quería consultar sobre, me pasó esto que, escuchándolo hablar a ustedes, con respecto a la multidiscapacidad. Cuando, por ejemplo, hay un estímulo, ¿pueden existir múltiples descargas? ¿No solamente una en el sujeto? Sí. Yo trabajaba, por ejemplo, el año pasado con un caso de un diagnóstico desafiante y me sucedía de que el niño tenía muchas descargas a la vez. Pero plantearlo desde la psicología, ¿eso puede ser posible? ¿O solamente siempre se da desde una descarga? No sé si me explico bien. A ver, y contame ahí qué tipo de descargas tenía. Por ejemplo, pasaba desde la agresión, capaz al llanto, viste, a pegarte y todo en un... A pegarse al mismo, quizá también. Sí, a descargarse en el otro igual, porque yo soy maestra de apoyo a la inclusión, y me sucedía de que todo esto pasaba en segundos rapidísimos. Entonces, escuchaba lo que estaban explicando y me acordaba del caso de él, que no solamente era una descarga, y me surgió la duda esto de plantearlo desde múltiples descargas. No sé si estoy equivocada. Tipos de descargas, sí. Por lo menos son descargas visibles. Sí. Entiendo que nunca es una sola descarga, ¿no? Siempre es una complejidad. Nosotros nunca recibimos un solo estímulo. Ese estímulo que ingresa está asociado a un montón de otros estímulos. A un montón de otros. Descargamos también, descargamos de diferentes maneras, algunas más visibles. Claro, sí. Me surgió esa duda, por eso lo quería compartir. Gracias. Bien, gracias. No sé si Rocío o Alejandro. Por acá, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una consulta, para verlo por ahí de una forma un poco más diagramática. Entonces, la representación vendría a ser la internalización de algo de afuera o de algo de adentro mismo. Bien, como la interpretación propia y como queda grabado en uno. A esa representación se le liga un afecto. Te estás adelantando una unidad. Okay. Te lo permitimos 30 segundos más. 30 segundos más. Pero 30 segundos más. Me quedé y dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento avanzamos? Me apuro con el concepto. Hackeó el sistema. Hackeó el sistema. Se metió en el campus y ya vio... Entonces vamos rápido, porque me queda una duda. La representación se puede separar del afecto. Y cuando el aparato psíquico reprime como método de defensa por no poder tramitar, separa, manda la representación al inconsciente y el afecto queda dando vueltas y se canaliza en algo físico o algún tipo de... ¿Es algo así como funciona? Muy bien, Alejandro. Recuerden esto de Alejandro porque la semana que viene arrancamos por ahí. Sí. Tenés la respuesta a la pregunta, después de la unidad 2, creo. Ok, pero es algo así. Eso es cómo va complejizando esta teoría traumática. Ok. Sí, es así como decís. Pero no vimos ni representación, ni afecto, ni represión, ni inconsciente todavía. Así que, pero nombramos las representaciones y los afectos los habíamos nombrado, creo que. Nombramos la idea de, porque lo que estaba planteando Freud acá es que el órgano afectado es la representación de algo, habíamos dicho. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Alejandro, me asustás. Estás leyendo el futuro, Alejandro. Viene del futuro, decirnos la unidad 2. Rocío y Sofía después, ¿no? Buenas, profe. A mí me llamó la atención, leyendo un poco el tema de los casos, como ese evento disruptivo que por ahí en la clase tendemos a pensarlo como algo trágico, violento. En los casos también se ve que son situaciones por ahí cotidianas, ¿no? Entonces, como la dificultad en la búsqueda del origen de los síntomas es muy amplia. Por ejemplo, Freud habla en el caso de Miss Lucy, de la escena del olor a harina quemada, que tiene su origen en el afecto que ella siente que la desborda. Entonces,
eso quería que, si puede ampliar un poco, si me puede explicar un poco, cómo no necesariamente tiene que ser algo violento o algo trágico o algo horrible. Eso es horrible para Lucy. Nosotros tenemos que pensar, ¿vieron cuando ustedes están mal por algo y viene alguien y dice, che, pero es una boludez eso, por eso vas a estar mal? Que hay que contestarle a esa persona. Cosas feas hay que contestarle. Si yo sufro por lo que sufro yo, sería. A mí me puede hacer mal que me hayan levantado la ceja o que me haya explotado una bomba. No importa, porque el que me levantó la ceja quizás es una figura significativa para mí. Y entonces no tiene el mismo poder que si me le levantara la ceja a alguien. Porque esa representación, como empezamos ya que lo metió Alejandro, esa representación está asociada con otras cosas. ¿Qué significa eso para mí? Pero, de vuelta, lo traemos un poquito para que vayan ampliando un poco, pero quedémonos con... Puede ser una pavada para otro, pero para mí es muy importante. Me desarmé de llanto cuando me dijeron que, no sé, el gatito del vecino del cuarto piso que no conozco se fracturó una patita. El trabajo no va a ser, che, por una pelotudez, dale, el gatito se va a curar encima del gatito ese. Sería, ¿qué me pasa a mí con eso? Y ahí empieza a estar la asociación libre. ¿Con qué asocio la patita fracturada del vecino del cuarto para que me ponga así? Y eso lo va a decir el paciente. Y en eso vamos a trabajar nosotros. Pero por eso, no tiene que ser el estallido de una bomba. ¿Entendiste, Rocío? Sí, profe, entendí. Muy bien. ¿Cintia o Sofía? No me acuerdo. Sí, profe, mi consulta es la siguiente, nuevamente con el factor mecánico. No me acuerdo si era el caso de Elizabeth, que como el lugar sintomático eran los muslos y había un montón de síntomas como asociados a ese lugar. Entonces, el evento traumático... El evento disruptivo, decir. Eso, perdón. ¿Siempre va a tener que ver con la zona afectada o con la zona sintomática? Si fue a parar a esa zona es porque estaba asociado por algo. Pero por eso... Dale. Perdón. Pero, por ejemplo, sucede cualquier otro evento que no tenga que ver con esa zona sintomática, posiblemente sea elaborado, digamos. Y si se asocia a eso, puede volverse factor eficaz, porque no se puede elaborar. Sería, lo que le sucede en el muslo ya es una descarga motriz, porque hubo un trauma psíquico. Ajá. Después, en el caso vamos a ver por qué se dio en ese muslo y no en el pie. Claro, entiendo. Y otra situación que no se asocia a eso, podría, digamos, ser descargado y no llegar a volverse factor eficaz. Sí, por supuesto. Sí. Eso, muchas gracias. Sofía. Profe, sí, ¿cómo anda? Yo quería englobar las ideas que fueron tirando los compañeros, bueno, que se fueron hablando en clase. La representación sería entonces la huella anémica que ingresa al aparato psíquico. Te fuiste 3 unidades más adelante. La representación es la huella anémica, pero no nos vayamos a ti porque vamos a confundir. Entiendo que está claro que hay gente que, por supuesto, leyó más o tiene algún conocimiento previo, pero vamos a confundir a los compañeros. Mejor lo dejamos ahí. Y si querés, después preguntá por el chat o por mail y te respondemos por ahí por si tenés alguna duda. Si no, recién en la unidad 4 vamos a ver eso. Dale, muchas gracias, disculpe. No, tranqui, pero les digo porque si no van a empezar a confundirse mucho. Tatiana y Lucía. Profe, le hago una consulta. Usted recién dijo de lo del gatito, que uno no lo conoce y se desgarra en llanto por la fractura del gato. ¿Sí o sí tiene que estar asociado a un trauma o alguna cuestión pasada? ¿No puede ser que por empatía uno le afecte que al gatito se le rompa la pata? ¿Y qué sería la empatía? Y que el pobre animal está sufriendo. Pero ¿y por qué? Si no, ni el gato llora. ¿Por qué voy a llorar yo? Porque empatía sería ponerme en lugar del gato. Y porque, o sea, sabe que está sufriendo. No estamos hablando, che, pobre gatito. ¿No? Cualquiera empáticamente puede decir, che, pobre gatito, tan chiquito, qué sé yo. El tema es, de vuelta se desgarra en llanto, estamos hablando de algo que llama la atención. Le llama la atención a la persona que lo vive. Ok, perfecto. Gracias. No. Lucía. Siguiendo el tema de que cada uno en su individualidad le afecta de manera distinta ciertas cosas, me empecé a preguntar cómo entran los trastornos, o sea, es decir,
por ejemplo, una persona con cierto trastorno le afecta más cosas cotidianas. Entonces, ¿eso también está relacionado a traumas pasados que se va desarrollando? ¿Cómo sería? Sí. Sería, hasta el momento la teoría es, un trauma es la causa, es el factor eficaz para todo lo que le sucede. Lo que pasa es que hasta acá recién Freud está viendo histerias. Está viendo personas que tienen un síntoma orgánico sin una causa física, sin una causa orgánica aparente. Entonces lo que está planteando es, sí, hay un factor traumático, hay un factor mecánico que genera un trauma psíquico y ese trauma psíquico se descarga en ese síntoma. Pero después tenemos que pensar, sí, todos los trastornos parten de alguna causa psíquica, todos los trastornos psicológicos planteamos hasta el momento, sí. Claro, yo me lo pregunto, yo tengo borderline y generalmente siempre me afectan muchísimo más cosas muy cotidianas. Entonces, bueno, yo quería salir un poco de la histeria. Me estaba preguntando eso, sí o sí, es ligado a el pasado, a mi individualidad, a mi trauma psíquico, más al factor mecánico. Sería, el trauma mecánico generó un trauma psíquico. Lo que pasa es que es un poco más complejo. No hay un solo trauma, ¿no? Hay como una manera en la que vos te relacionaste con las cosas, en la que te presentaron el mundo, sería. Esa manera en la que te presentaron el mundo te deja determinadas marcas. Algunas de esas marcas van a ser más intensas que otras. Esas marcas más intensas van a ser más traumáticas. Cuando decimos que hay que remitirlo al pasado, sería, el pasado nos determina. Lo que sucedió en los primeros años de vida nos determina. Nos determina, ¿qué quiere decir? No que vamos a morir así. Nos determina, quiere decir que nos dejó ciertas marcas. Después, a lo largo de nuestra vida, vamos a ver qué hacemos con esas marcas. La marca que te dejó a vos o las marcas que te quedaron a vos te llevan por determinado camino, a sufrir de determinada manera. Las marcas que me quedaron a mí me llevan a sufrir de otra manera. Pero siempre lo que nos sucede en la actualidad tiene que ver con modos que nos determinaron en los primeros años de vida. Claro, remite siempre al pasado. Algo que sucedió en los primeros años de vida. Después vamos a ver un poco mejor también qué es el pasado y qué no. Porque hay cosas que pasaron en el pasado y siguen actuales. ¿Se acuerdan la primera clase que planteé la señora esta en la primera entrevista? Que contaba algo que sucedió hace 15 años y lloraba como ese día. Eso no está en el pasado. En el momento en el que esté en el pasado, que lo puede expresar, no lo va a sufrir de esa manera. Se va a deprimir, va a estar triste, pero no se va a enfermar de eso. Cuando hablamos acá del pasado, por lo menos hasta el momento, y tomando lo que decía Sofía, esas van a ser las huellas némicas. Son las primeras marcas que nos dejaron. Nosotros vivimos a partir de esas marcas. Nosotros nos relacionamos a partir de esas marcas. A vos te gustan las personas de determinado tipo. A mí me gustan las personas de determinado tipo. Y aunque quisiéramos hacer una tipología de todo eso, no la vamos a conseguir nunca. Porque es algo que no tiene palabra. Lo vamos a entender un poco más adelante. Ahora quizás es mucha información, pero lo que nos marca a nosotros no tiene palabra. Son sensaciones que después buscamos repetir permanentemente. Y como ya empezamos a hablar, y ya sabemos hablar, le empezamos a poner palabras. Entonces decimos, bueno, a mí me gusta alguien que sea intelectual, que le guste el fútbol, que me haga caricias, que tenga ganas de ir a bailar o que qué sé yo. Y no es eso. ¿Vieron? Cuando se escucha también es cuestión de piel o de química. Tiene que ver más con esas cuestiones más primitivas. Uno se engancha con el otro o rechaza al otro por esas cuestiones primitivas que serían esas marcas. Porque es fácil cuando me engancho con él de vuelta, con el que le gusta lo mismo que a mí, me trata re bien y somos re felices y nos compramos la casa, el perro y todo, y el gatito. Es fácil ahí como defender, bueno, ¿por qué estás con esa persona? Y es re buena, me quiere, me hace caricia, trabaja ahí a la par, qué sé yo, bueno, listo. Pero ¿qué pasa cuando nos enganchamos con algo que nos hace mal? Bueno, ahí se empieza a preguntar Freud. Porque bueno, cuando estamos re contentos con lo que nos enganchamos, bueno, estoy re contento porque hago deporte 3 veces por semana. Qué sé yo, es fácil. No sé, si me gusta y me hace sentir bien. El tema es cuando esas 3 veces por semana me interno con alguien a tomar cocaína. ¿Cómo lo explicamos eso? Y hoy les podría explicar. Funciona de la misma manera que hacer deporte. A uno se le fue para un lado, a otro se le fue para el otro. Y no tampoco porque sea tan
simple ni tan directo el camino. Pero eso te va determinando una manera de hacer, de buscar, de querer, de relacionarte, de satisfacerte. Cuando esas maneras te empiezan a traer problemas, haces síntoma y vas a terapia. ¿Se entiende? ¿Pues ya acá? Ah, ¿de verdad? ¿Tienes? Ay, yo me bajo a mirar un ratito la vidriera. ¿Deportivo este? Creo que sí. Ah, yo te sé. Jessica, ¿te muteás, por favor? Jorge. Hola, sí. Bueno, hablando de traumas, te pregunto si tener traumas es ser como frágil psíquicamente o es una característica humana y justamente no tiene forma de no ser así. Es decir, como que constantemente tendremos que luchar, no sé, desde milenios hasta ahora, con que todo el mundo padece traumas. Hay una forma de salirse de eso. Digo, es constitutivo de lo humano. No, es constitutivo del humano. Para el psicoanálisis es constitutivo del humano. Lo que vas a hacer en la vida es pararte mejor frente a ese trauma. Buscar mejores opciones para ese trauma. Si te conoces, vas a elegir mejor con qué te vas a satisfacer. Vas a hacerte más responsable de lo que elegís. No es que siempre me toca la misma mina, siempre me toca el mismo tipo. Te vas a dar cuenta de que vos estás determinado para buscar esos objetos. Ya te vas a dejar de echarle la culpa al otro. Ni mamá, ni papá, ni el jefe, ni ley, ni nada, ni el técnico, ni Úbeda, ni nadie, ni Gallardo. Es, bueno, lo que uno va ahí como eligiendo mayormente de forma inconsciente. Okay. Y segunda pregunta, no tiene que ver con esto, pero ¿las clases son presenciales? ¿Estas pueden serlo o no en la facultad? Podrían venir acá, hay un aula, sí. Ah, ok, para saber. Bueno, gracias, muy amable. Igual avisen, porque cuando da clases Noé o Agus, yo generalmente no vengo me conecto con ustedes desde algún domicilio. Pero si avisan, acá hay un aula con 50 bancos. Y si tienen calor, tráiganse en pantalla porque no está caluroso todavía. Y en invierno, tráiganse algo para ponerse. Gracias. Sí, porque me gustaría tal vez ir presencial alguna vez, y si es que están, estaría bueno. ¿Cómo no? Gracias. Gus, quiero agregar un poco esta cuestión, ¿no?, del trauma. Hay muchas palabras, muchos significantes que ustedes traen, ¿no?, un poco de la jerga popular, incluso de lo psicologizado, que están muchos de los conceptos, incluso del psicoanálisis. Uno de ellos, el trauma, ¿no? Entonces, en general, la cuestión de lo traumático o el trauma se asocia con una cuestión por el lado del trastorno, ¿no?, por el lado de lo muy complicado, ¿no? Y con esta cuestión del factor mecánico, ¿no?, y el traumado, ¿no?, desde un lugar más peyorativo. Y esto, ¿no?, de lo estructural y lo que vos preguntabas, ¿no?, ¿es constitutivo del ser humano? Es importante esa pregunta, como para comenzar a entrar en este mundo del psicoanálisis, que no es una mala palabra el trauma, ¿no?, sino que después se tratará de dar cuenta de algo de eso para ver qué se hace con eso, ¿no?, qué nos determina, hacia dónde vamos, ¿no?, en qué punto nos convoca algo de eso, para seguir una lógica desde la clínica, podríamos decir, y desde la propia experiencia en el análisis, si alguno de ustedes lo hace o lo piensa transitar, ¿no? Entonces, está bueno por ahí que se hagan estas preguntas y que descompongan un poco las ideas o los preconceptos que tienen sobre algunas palabras, como trauma, por ejemplo, ¿no? Para abrirse ahí a este año, ¿no?, y esta perspectiva desde el psicoanálisis, ¿no?, que además, ¿no?, como Gustavo lo viene diciendo, lo vamos viendo a Freud cronológico, ¿no?, en un tiempo donde comienza a construir su teoría a partir de la práctica. Entonces, la práctica es la que le funciona como base principal de su propia enseñanza y construcción teórica, ¿no? Entonces, ahí es como que se va reformulando los propios conceptos, ¿no? Pero eso quería compartir un poco, ¿no? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la próxima arrancamos con la unidad 2. Con la unidad 2. Y vamos a ver, como adelantó Alejandro, va a arrancar él con representación, represión, dónde va la representación y dónde va el afecto. Así ¿Por qué no? Podríamos abrir una sección, ¿no? Ese día no me voy a sentir muy... Una sección del que se adelanta puede dar unos tips, ¿no? Después pueden pedir honorarios también, pueden pedir honorarios en la universidad, con la grabación van y dicen, yo acá di clase también mientras los profesores tomaban mate.
Bueno, entonces arrancamos la próxima con la unidad 2. Lo que haya quedado de esta unidad lo seguimos viendo si quedó algo. Tengan paciencia cuando escriben en el foro, porque a nosotros todavía, no sé por qué razón, en algún momento del año nos empieza a llegar casi al instante que lo escriben. Por el momento ni nos llega. No sé de qué se trata bien, pero lo que tengan ahí dudas, si no, lo retomamos en las clases. Por eso no se hagan problemas. Bueno, nos vemos, todo bien, nos vemos la próxima ya. ¿Ah? Adiós, Gracias. gracias. Gracias.